Vladimir Tatlin es uno de esos artistas universales, artista de vanguardia, que conecta de lleno con lo que es esa idea del artista integral que viene un poco del Renacimiento, ya que es arquitecto, escultor, pintor, tenía formación musical, aunque realmente quizás sea su compromiso con las vanguardias soviéticas y con las vanguardias rusas y luego soviéticas lo que haya marcado más su perfil, ¿no? Por eso la figura de Carlos Naya, profesor de análisis de formas de la Escuela de Arquitectura, sea quizá la más adecuada para explicar o para introducirnos tanto en el perfil biográfico como en la particularidad, la peculiaridad de este tipo de obras que realmente yo creo que llama la atención para la fecha en la que se producen, ¿no? Entre 1914 y 1917. Bien, como Carlos ha dicho, el concepto fundamental para entender la obra de Tatlin es la idea de vanguardia. La actividad de Tatlin se enmarca dentro de las vanguardias artísticas del siglo XX que operan en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo a partir de 1910 hasta 1930, pero quizá en este caso esa idea de vanguardia, de arte de vanguardia, con todo lo que tiene de componente de ruptura, de ir contra todo lo anterior y con un altísimo componente de utopía, pues es radicalmente importante. Bien, por eso Tatlin trabaja en Rusia en las primeras décadas del siglo XX y desde 1917 él mismo se proclama como el primer artista que trabaja para el poder soviético, y por eso en la obra de Tatlin es muy importante destacar y resaltar el impulso que pretende dar al papel social del arte. Tiene un altísimo componente de movilización del espectador, de provocar el movimiento de las masas, y también tiene un alto componente de enseñanza artística muy orientada contra el academicismo reinante en aquellos años. Bien, como Carlos ha explicado, Tatlin viaja a París en 1912, conoce a Picasso, queda muy impresionado por las obras que está realizando Picasso en aquella época. Especialmente menciona una escultura con relieve que es una guitarra que realiza Picasso, y a partir de ahí Tatlin desarrolla sus obras, pero dando un importante paso al frente en cuanto que se aparta de la representación. Y así como Picasso todavía representaba objetos, Tatlin se lanza a experimentar en el campo de la abstracción. Empieza a trabajar con objetos tridimensionales que están realizados con materiales, pero materiales muchas veces pobres, domésticos, industriales, de los que se pueden encontrar en el entorno habitual cotidiano. Y empieza a realizar a partir de ahí una serie de series de relieves y contrarrelieves. En el caso de esa influencia que comenta Carlos de Picasso y de los trabajos que realiza Picasso en esos años, realmente se pone sobre la mesa, yo creo, la diferencia que hay entre la experimentación bidimensional de un lienzo y la tridimensional, ¿no? Porque Picasso, con esa cabeza femenina de Fernand, ¿no?, que es de 1909, intenta llevar a la escultura esos preceptos que él y su grupo habían marcado dentro de lo que era el cubismo analítico y la descomposición de la figura y de la representación en un plano bidimensional, pero digamos que no le satisface del todo, ¿no? Es como un intento insuficiente. El caso de la guitarra es evidente que es una guitarra, ¿no? Utiliza materiales que se encuentra por ahí, también en la línea de lo que hacen otros movimientos de vanguardia, pero sigue sometiéndolo a una representación formal, ¿no?, en este caso incluso figurativa. Bien, efectivamente pasa a ser fundamental el concepto de material, pero material no ya para representar algo, sino el material como factor primario del arte en sí. De hecho, es muy importante la idea de textura del material, y el propio Tatlin propone: pongamos el ojo bajo el control del tacto, ¿no? O sea, realmente es como cambiar de sentido.
Bien, por eso decía que hace varias series, o sea, realmente no hay una escultura que sea un contrarrelieve, sino que empieza unas series. Es muy importante también, del mismo modo que en otros elementos de la vanguardia rusa, la idea del espacio, la representación de formas no figurativas de varios colores y texturas, pero siempre en el espacio. Y por eso hay una evolución interesante en la obra de Tatlin, en la que primero hace relieves, después hace contrarrelieves, que afirma que tienen una impresión o que producen una impresión mucho más intensa, y dentro de los contrarrelieves primero hace unos contrarrelieves centrales y después ya el contrarrelieve en esquina, que precisamente destaca ese carácter espacial. Bien, en ese sentido la obra de Tatlin hay que entenderla como una síntesis, ¿no? Explicabas antes que realmente no es una pintura, no es una escultura, sino que es una especie de síntesis entre pintura, escultura y construcción. Por eso el propio Tatlin se autonombra el fundador del constructivismo, con esa idea de que realmente lo que hacemos es construir objetos y no tanto obras de arte. Pues otro concepto importante para entender la obra de Tatlin es la idea de tecnología. La tecnología que mueve la revolución y que había sido ya ensalzada por los futuristas, pero con una diferencia importante. Los futuristas ensalzan una visión poética de la tecnología y, sin embargo, Tatlin intenta hacer una visión real de la tecnología, propone poner arte dentro de la tecnología cotidiana. Ahí será muy importante su famosísima obra del monumento a la Tercera Internacional, ¿no? La gran torre que proyecta como el primer gran rascacielos y propone que tenga 400 metros de altura. Bien, es muy importante también entender la influencia que ha tenido Tatlin en las obras posteriores, en el arte posterior. Todas las obras de vanguardia han tenido pues esa capacidad de movilizar y de poner en marcha determinados movimientos del arte, pero pienso que Tatlin puede estar detrás de todas las operaciones que hay a lo largo del siglo XX de uso del collage, por ejemplo, de utilizar materiales extraídos de la vida cotidiana para componer con ellos una obra, y por ejemplo de los ready-made, ¿no? Toda esa idea pues, que será desarrollada a lo largo del siglo XX de casi materiales que surgen, ¿no? Que son hechos espontáneamente y que pasarán a formar los hitos del arte de vanguardia muchas veces, ¿no? Bien, y por supuesto tiene una influencia indudable en el desarrollo de la arquitectura posterior a esos años y el diseño industrial que se ensalza, se desarrolla a partir de obras como esta, ¿no? Donde el hecho de trabajar sobre objetos para la industria pasa a ser, ¿no? Pues esa búsqueda de la unidad entre el arte y la técnica que se produce en el siglo XX. Pero de cara a ese futuro o a la proyección en el futuro, a mí hay dos aspectos que, sobre todo vistos desde nuestro punto de vista, me llaman mucho la atención, ¿no? Por una parte, como tú comentabas, esa intervención en un espacio ya preexistente, que es la esquina, que es un espacio arquitectónico real en el que él interviene. Ese concepto de intervención en el espacio es muy contemporáneo, tiene una gran actualidad. Y ese componente también matérico de superficies que contrastan, que dialogan, que crean espacios entre ellos, desde luego estando aquí, yo creo que convendrás conmigo, se puede comentar desde luego desde un punto de vista visual, conecta con la escultura de Oteiza, de Richard Serra, del propio, ¿no? Con grandes, uno de los temas o de los ejes vertebradores de lo que va a ser la escultura y la relación de la escultura con la arquitectura en la segunda mitad del XX, ¿no? No sé qué... Sí, no, por eso ahí esa idea de síntesis que comentábamos entre pintura, escultura y construcción, que realmente con este tipo de actuaciones se disuelven, se diluyen los límites entre unas disciplinas y otras. Efectivamente, es pasar a ver la obra de arte, y eso lo lleva hasta el extremo autores posteriores como Chillida, no tanto como el objeto formado por material como el espacio que queda dentro, ¿no? Efectivamente, eso está ya en Tatlin, ¿no? Pues esa idea de buscar las tensiones, incluso de las líneas que no se dibujan, ¿no? Y que realmente pues es una definición de un espacio, que es el de la esquina, una transformación, introduciendo en él no solamente materiales, sino incluso tensiones. Precisamente me gustaría que vierais las imágenes de ese objeto, ¿no? Del Le Tatlin,
que son realmente apasionantes, donde aparece Tatlin como un auténtico Leonardo da Vinci. Eso es. Pero que también tiene un componente importante de buscar una síntesis entre tecnología, no como tecnología abstracta, sino como una tecnología de la escala del hombre. Precisamente el objeto es una especie de traje que se pone el hombre y con el que puede volar, ¿no? Es una especie de prolongar las capacidades del hombre. En ese sentido, hay una obra de la que quería hablar muy brevemente, que es una obra de Lissitzky, que realiza en 1922 y que precisamente se titula Tatlin en el trabajo. Y esta obra representa un hombre que es un hombre normal, vestido normal, subido a un taburete, que es un taburete normal, del que de sus ojos salen un compás, con lo cual está expresando cómo su cabeza y su alma están dominadas por la geometría, por las armas de las matemáticas. Aparecen unos símbolos de curvas geométricas, de integrales, y cómo con esas armas es capaz de componer un mundo abstracto, y no solamente de componer, sino de construir un nuevo mundo. Aparece también en la parte superior de la imagen una figura muy inquietante, que es una cara de mujer que está cortada por un elemento geométrico, que a mí me sugiere casi la relación con el mundo de la moda de los años 20, ¿no? Cómo realmente se está construyendo un nuevo mundo que llega incluso a la nueva imagen del hombre moderno. Pero me parece que es un resumen de esa visión de cómo representar al personaje del que estamos tratando. Bueno, pues como dice Carlos, en ese cuadro de Lissitzky aparece Tatlin con el compás, ¿no? Y yo creo que la fascinación que los arquitectos sienten por esta figura de Tatlin se explica bien a la luz de lo que hemos visto en este vídeo, ¿no?